Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí, Lurmi, Javier, Edu, los que están online, Shyam Kishore se pudo conectar, Liliana y Lakshmi Priya. Shyam Kishore está desde casa porque anda enfermo, así que para no apestar a nadie, mejor se quedó en casa y anda con fiebre además. Así que bueno, acá estoy solita, voy a hacer mi mejor esfuerzo y cualquier cosa igual por ahí puede hacer algún aporte desde allá. La semana pasada habíamos continuado con la lectura del capítulo 2, ¿se acuerdan? Entonces estamos en la primera sección del Bhagavad Gita, que son los capítulos acerca de el Karma Yoga. ¿Se acuerdan que vamos a hacer un pequeño resumen? Pero habíamos dicho, los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita es el pan de arriba del sándwich, Karma Yoga. Los capítulos del medio, que son del 6 al 13, no, del 7 al 13, 7 al 13, ¿estoy diciendo bien? Sí. Del 7, 8, 9, 10, 11 y 12, perdón, del 7 al 12 es el centro, que es Bhakti Yoga, y el otro que se dice que es el que sostiene a todo el sándwich es Jnana Yoga, que es del capítulo 13 al 18. Entonces, bueno, estamos en esta primera sección que habla mucho de Karma Yoga, y en particular en el capítulo 2 estamos ahora como que de alguna manera se está presentando las diferentes opciones. En algunos lugares se le llama como la escalera del Bhakti. Eh, y se habló primero entonces de lo que es el Karma Yoga o Karma Kanda también se dice. Y ahora en esta sección que empezó en el texto número 39 estamos en la parte de Nishkama Karma Yoga o Buddhi Yoga se llama, que es hacer acción entregando los resultados, o sea, sin esperar ningún resultado específico a cambio, o sea, soltando, digamos, haciendo nuestro deber prescrito, lo que nosotros debemos hacer, sin desapegado completamente de los resultados, entregándoselos al Señor. Entonces, bueno, eso empezó en el texto número 39. Entonces, si me permiten, vamos a leer las traducciones desde el 39 hasta el 43. Y desde el 44 leemos traducción y significado, y ahí seguimos. Hacemos una pequeña invocación para empezar. Hola Diego, bienvenido, y los voy a silenciar a todos. Jean también se silencio para que la grabación salga bien. O si se pueden silenciar, no sé por qué no estoy pudiendo silenciarlos, pero sí, ahí está, Jean ahí te silencia. Bien. Hola Diego, hace tiempo no te veíamos. Bueno, Hola. entonces arrancamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, ahora sí entonces comenzamos con la lectura. Empezamos en el texto número 39. Y está hablando aquí Krishna. Hasta aquí le dice Arjuna, ¿no? Te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Entonces, esto que decíamos de Nishkama Karma Yoga, sin esperar los resultados. Oh hijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento, puedas liberarte del cautiverio de las obras. O sea, haces la obra, pero te desapegas de los resultados. Texto 40. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. 41. Aquellos que están en este sendero son muy resueltos, y su objetivo es uno, oh amado hijo de los Kurus. La inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Y este habíamos hablado bastante la vez pasada. Textos 42 al 43. Hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen que eso es todo lo que hay. Texto 44.
44. Y de aquí empezamos a leer traducción y significados dados por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Traducción del 44. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Significado. Samadhi significa mente fija. El diccionario védico, las Nirukti, dice Samyak adiyate smin atma tatua yatat myan. Se llama Samadhi al estado que se alcanza cuando la mente se concentra en la comprensión del ser. El Samadhi nunca es posible para las personas que están interesadas en el disfrute material de los sentidos y confundidas por esas cosas temporales. Ellos están más o menos condenados por el proceso de la energía material. Texto 45. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, y establécete en el ser. Significado. Todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fruitivos, que son la causa del cautiverio en el mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fruitivas, a fin de elevar al público de modo paulatino desde el campo de la complacencia de los sentidos hasta una posición en el plano trascendental. A Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del Señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental. A Arjuna, en su carácter y trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay Brahma Jignasa, o preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, en otras palabras, cuando se termina el capítulo Karma Kanda, que se acuerdan es la sección anterior que estuvimos revisando, entonces en la forma de los Upanishads se ofrece la oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas, de la misma manera en que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, el Mahabharata. Los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones producto de las modalidades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a las dualidades como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor, y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y la ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado de plena conciencia de Krishna, cuando uno depende por completo de la voluntad de Krishna. Creo que acá habíamos hablado la semana pasada, es como que cuando uno se sube a la ola y la surfea, en vez de estar peleando por qué no viene la ola, pucha, estoy hace media hora esperando, ¿no? Como que uno a veces en esas dualidades, esta ola es demasiado grande, no la puedo surfear, sino que uno surfea la ola que viene y se deja llevar, y si estás esperando la ola, quizás ese es el surfear del día de hoy. El esperar la ola, el estar compasivo, tranquilo, observando. Cuando uno, eso es lo que se dice, que uno ya entró en conciencia, como que eso es lo que está diciendo acá Prabhupada, ¿no? Uno entra por completo de la buena voluntad de Krishna, porque no es lo que vos querés, yo quería hacer la ola, no, hoy voy y veo qué onda.
Ah, bueno, y la ola está así, bueno, esto es lo que voy, ¿no? Como que uno entra, pelea menos. Que, que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda. ¿Cómo es el quinto? El Mahabharata Sí. es el quinto Veda, es una obra literaria grande donde el Mahabharata. Ah, es el quinto Veda. Claro, y dentro del Mahabharata se dice que es un capítulo del Mahabharata el Bhagavad Gita. Es una pequeña porción de todo el Mahabharata. Y el Srimad Bhagavatam, que viene, digamos, para nosotros se dice que Vyasadeva, quien lo escribió, y quien escribió también el Mahabharata, antes de escribir el Srimad Bhagavatam él estaba frustrado, y eso lo vamos a ver cuando leamos el Srimad Bhagavatam si se suman. Él estaba frustrado porque no se sentía satisfecho, como que decía, ya escribí todo, les di todo, pero no me siento satisfecho. Y bueno, habla con su maestro y le dice, ¿sabes lo que pasa? Que vos hablaste mucho del karma, de cómo resolver esto, lo otro, no sé qué, pero no diste el saborcito hermoso, la dulzura de Krishna. No contaste los pasatiempos de Krishna. Entonces, él ahí hace el Srimad Bhagavatam. Y cuando él escribe el Srimad Bhagavatam, ahí él sí se siente complacido. Entonces se dice que como que el Srimad Bhagavatam es, para nosotros los devotos, la crema de la crema. Es como, wow. Sí, sí. Es como ese, donde ahí vemos realmente los pasatiempos y la dulzura de Krishna y él lo describe y ahí encontramos todo. Sí. Por eso es importante también el Srimad Bhagavatam. Igual es importantísimo estudiar esta belleza del libro antes, porque si no, vamos al Srimad Bhagavatam y como que hay muchas cosas que no entendemos. En cambio, al estudiar el Bhagavad Gita, al leer el Bhagavad Gita primero, tenemos ya algunos conceptos que al leer el Srimad Bhagavatam va resultando más fácil. Claro. Y en el Srimad Bhagavatam es increíble, es un libro increíble, eso es, bueno, no es uno, son como 12 tomos. Son 12 cantos, se llama, pero por ejemplo el canto 1 son 2 volúmenes, son 2 libros, un poco, bueno, pongamos como estos. Y claro, y sí, son como, y después está, o sea, en español hay creo que 12 tomos y después hay 3 tomos más del 10, más 2 tomos más del 11, más el 12. O sea que deben ser, creo que son 18 en total, 18 libros, sí, pero son 12 cantos. Sí, así que bueno. Para los devotos Hare Krishna toman más los principios Vedantas, ¿no? Que los Vedas, que sería como las últimas escrituras de los Vedas, los Vedantas. Eso, ¿te acuerdas que lo explicó justo Arjuna en una de las clases? Él explica que los Vedas es como toda la filosofía, todo, pero el Vedanta es lo que Vyasadeva como que extrae de los Vedas y él escribe el Vedanta Sutra, que es una extracción, Shyam, corregime si me estoy equivocando, pero es una extracción de todos los Vedas, el Vedanta Sutra. Pero ahí igual él termina escribiendo después el Srimad Bhagavatam, que es la dulzura completa. Y el Srimad Bhagavatam tiene desde cómo se empieza este mundo y cómo va, o sea, todo tiene, todo, de cómo empieza, cómo termina, cómo son las eras, tiene historias, bueno, todo. Para mí es como la explicación de todo. Es increíble, muy, muy completo. Y el Vedanta, el Bhakti se apoya en el Vedanta. Claro. Sí. Bueno, texto 46, volvemos al Bhagavad Gita. Todos los propósitos que cumple, este verso es muy conocido y tiene una analogía muy linda. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo, un pozo de agua se refiere acá, ¿no? Puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas, si se fijan acá está medio criticando a los Vedas, que es lo que decía el otro día Arjuna. Sí. Es como que dice, ¿por qué te basas en las floridas palabras de los Vedas? ¿Por qué te enganchas con eso, Arjuna? No es eso lo importante. Entonces le dice, de igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. ¿Que cuál es? Llegar a poder servir y tener una relación con Dios. Significado. Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica
tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita. Acá menciona específicamente, a ver si alguien escribió algo. Alguien mandó algo. Bueno, en el texto 15:15, 18 libros, aclaró Shyam, el Vedanta es lo que Krishna nos viene a enseñar, dice. Gracias, Shyam. Liliana, ¿vos levantaste la mano? ¿Querés aportar algo acá de eso? Sí, te quería, porque me quedé pensando en eso que estabas relatando. Los Vedas fueron escritas por los múltiples deseos que tiene la entidad viviente para que las realizara y llevar un orden. ¿Los Vedas fueron escritas por eso? Para organizar lo que era la continuidad Sí, pero perdón, te entendí mal. Pensé que habías dicho que mundo. había sido escrito por las múltiples entidades vivientes. No, fueron No, recopilados no, por no. Vyasadeva. Sí, discúlpame, te entendí mal. Sí, fueron compilados por Vyasadeva para darnos una guía, que de hecho ahora justo esto que estás diciendo, Liliana, lo va a decir Prabhupada en uno de los versos, pero es básicamente darnos guías de cómo operar en todo. En todo, básicamente es como una guía, sí, hay de todo, hay desde cómo administrar un gobierno, cómo organizar, o sea, todo, así. O sea, yo nunca los he Bueno, visto todos, pero bueno, se dice que el Vedanta es como una extracción de todo eso. pero Liliana, es ¿querés decir más, algo más? claro, a lo que yo, para no ser muy largo, pero lo que yo me refería que entonces Bhagavad Gita viene a dar un corte sobre que, bueno, basta de tanto que se pide, que se puede realizar, sí, sí, pero pónganse en una dirección en la que realmente tienen que estar, ser seres espirituales que ya vienen completos y basta de pedir, empiecen a servir para volver al hogar. Esa me da la sensación que fuera esto del corte que da el Bhagavad Gita o Srimad Bhagavatam con lo que se habla, porque los dos libros hablan de trascender estas situaciones y volver al hogar. Totalmente. El Bhagavad Gita habla de eso, pero no habla de las dulzuras o de los pasatiempos, los diferentes nombres de Krishna, aunque algunos se mencionan. Entonces, por eso hay una pequeña, hay como una no pequeña, una bastante diferencia entre el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata. Entonces ya había bastante buen conocimiento ahí, pero estaba metido dentro de un montón de Vedas. Y es un capítulo dentro del Mahabharata, que es un libraco así enorme. Entonces, por eso dicen que Vyasadeva todavía no se sentía satisfecho, porque no había realmente contado la dulzura y nos había enseñado de cómo servir a Krishna, cómo hacerlo. Entonces Bhagavad Gita vendría a ser como el inicio de la introducción hacia lo más íntimo en nuestra relación con Krishna. Nos va Sí, preparando para entrar en la intimidad y después es muy íntimo lo que dice el Srimad Bhagavatam, porque verdaderamente revela cosas muy profundas sí. que si uno no se ha limpiado el corazón no está tan fácil de entender. Tal cual, tal cual. Por eso es importante el Bhagavad Gita. Y además el Bhagavad Gita, para mí, por ejemplo, cuando yo empecé, no sé, yo me acerqué a Conciencia de Krishna porque había en una clase de yoga un devoto que cantaba Kirtan y siempre Sí. decía, no somos el cuerpo, no somos la mente. Vos, Edu, no sos tu cuerpo, no sos tu mente, sos algo divino. Y la primera vez que escuché esa frase, estaba en una clase de yoga en Perro Abajo, ponele, ¡pua! Me explotó la cabeza. Porque claro, nunca lo había pensado así. Claro, no soy mi cuerpo, no soy mi mente, soy algo divino, soy algo trascendental. No soy de este universo. Como que no, nunca lo había pensado así, me explotó la cabeza y desde ahí quise aprender más. Y eso es lo que nos enseña el Bhagavad Gita, la diferencia entre la materia y el espíritu, y que es tan importante, y además que hay un espíritu superior, que hay un supremo, la verdad absoluta. Entonces, de hecho, el Srimad Bhagavatam empieza hablando de qué significa la verdad absoluta. Entonces, los invito a que vengan a la lectura. Siam te Ojalá se escribió puedan algo. sumar. Gracias, Liliana, estuvo re bueno ese Te aporte. escribió Gracias. Siam. Siam te escribió algo. No sé qué te puso ahí, Siam. Jean puso que introduzca a Krishna en el Bhagavatam. No sé qué quiso decir por ahí. No.
que introduzca Krishna. Narada le da la instrucción a Vyasadeva a que introduzca a Krishna en el Srimad Bhagavatam, pero en realidad Krishna ya estaba en el Mahabharata, porque de hecho hay historias del Mahabharata y el Srimad Bhagavatam que son similares. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam se habla de Rama y Sita, que es una encarnación anterior de Krishna. Bueno, no voy a entrar en detalle, y en el Bhagavatam se cuenta súper breve, y si uno lee el Ramayana, es un libro así sobre esa historia. O sea, en el Srimad Bhagavatam se cuenta muy brevemente, porque en realidad lo más importante del Bhagavatam es Krishna, son las historias de Krishna, no de todas. Entonces uno va a encontrar las encarnaciones de Krishna. Por ejemplo, también se encuentra la historia de Nrsimhadev, o sea, de Kurma, bueno, un montón de encarnaciones, pero la más importante es la que más se explaya, y se dice que es la última, que llega recién en el canto 10, porque dice que los primeros 9 cantos nos preparan para poder tener el estado de conciencia para leer los pasatiempos de Krishna a partir del canto 10. Gracias, bueno, Liliana y Shyam ahí por esos aportes. Bueno, continúo. Habíamos quedado donde decía, bueno, el Bhagavad Gita, verso 15:15. El propósito del estudio de los Vedas es el conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. Esto es lo que nos da el Srimad Bhagavatam. Y acá también lo podemos empezar a sentir y saborear en el Bhagavad Gita. Pero aquí no nos cuenta los pasatiempos de Krishna. Eso ya lo vamos a ver para poder conocerlo más, porque si queremos desarrollar una relación con él, tenemos que saber cómo se ve, qué le gusta, qué hace, qué come, con quién juega, cómo se llama su mamá. Si yo quiero conocerlo a Javier, le tengo que preguntar el nombre de sus hijas, qué le gusta comer, ¿no? Como que así es como uno va desarrollando una relación. Entonces, por eso en el Bhagavatam iba a estar toda esa información. Las entidades vivientes, la relación que las entidades vivientes tienen con Krishna también se menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, 15:7. Las entidades vivientes son partes integrales de Krishna. Por lo tanto, que la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam 3.33.7, o sea, eso sería canto 3, capítulo 33, verso 37, de la siguiente manera. Oh mi Señor, la persona que canta tu santo nombre, aunque haya nacido en una familia baja, tal como la de un chándala, persona que come perros, se encuentra en el plano máximo de la autorrealización. Qué lindo esto, porque no importa dónde uno haya nacido. Claro. ¿Y en qué escala socioeconómica, educativa? No importa nada. Una persona tal debe de haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces. Después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje, se considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia Arya. Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, ni tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, el Redentor de todas las almas caídas.
Cuando Prakayananda Saraswati, un gran erudito védico, le preguntó al señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental en vez de estudiar la filosofía Vedanta, el Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. ¿Saben quién es el señor Chaitanya? ¿Sí? No. El señor Chaitanya es una encarnación de Krishna que vino hace no más de 525 años, creo, para ser precisa. 525 años, o sea, hace nada. Estuvo acá, pero en la India. O sea, estuvo en este plano, pero en la India. Y se dice que Krishna, cuando estuvo acá, tenía un problema. Tenía que. Un problema, que es el mismo que tenemos nosotros. Y es que él no es devoto. O sea, nosotros estamos intentando ser devotos, pero él no puede ser devoto de sí mismo. Si él es Dios, ¿cómo va a ser devoto de Dios si él es Dios? Entonces, pero él veía que sus devotos tenían tanto amor y lo servían con... Y él decía, pero yo nunca voy a poder sentir eso. ¿Cómo hago? Entonces se dice que hace 500 años reencarna y se dice que su más querida devota es Radharani, que es la energía femenina de Dios. Y él encarna con ese sentimiento de amor por Dios de Radharani y encarna como un devoto. Y viene a este plano y él hace todos los pasatiempos como un devoto, pero era Dios en el fondo, digamos. Pero viene como, se dice que tenía hasta el color de la piel de Radharani. Sí, que era dorado igual que ella. Y viste que acá dice, su maestro le dijo, no, vos cantá el santo nombre, porque, pero bueno, después hay un montón de pasatiempos, eso ya se cuenta en el Chaitanya Charitamrita, que se viene después del Srimad Bhagavatam. ¿Qué relación tiene? Nityananda también es una encarnación de Dios, pero se dice que es la encarnación de Balaram, que es el hermano mayor de Krishna. Y Nityananda llega, creo que 14, si mal no recuerdo, porque yo en la clase de Nityananda, pero si mal no recuerdo, llega a este plano 14 años antes que Krishna. Y se conocen cuando Nityananda creo que tiene como 30 años. Y ahí empiezan a hacer sus pasatiempos juntos. Y Nityananda le ayuda a cantar las glorias de... ¿Te acuerdas que ayer tenía una imagen ahí en la pantalla? Sí. Yo tenía un dibujo donde estaban cantando y bailando en Kirtan, y ahí están el señor Nityananda y el señor Chaitanya. Cantaban Kirtan todo el tiempo. Y se dice que cuando ellos llegan a este plano, Están en el altar, ¿no? Sí. están en el altar. Que cuando ellos llegan a este plano, el Hare Krishna Mahamantra, el mantra Hare Krishna, era como selecto. Entonces solamente lo sabían, era como secreto. Solo algunas personas lo sabían, de determinada casta. Y el señor Chaitanya viene a romper con eso. Y viene a decir no, para todos, en cada pueblo y aldea. Y entonces ellos empiezan a hacer kirtan en las calles. Una vez hay una historia que un rey incluso se enoja tanto porque estaban haciendo kirtan que le rompe la mirdanga. ¿Se acuerdan? Esa mirdanga es como un tamborcito con lo que jugaba. Y entonces hay una marcha, y algunos dicen que es el primer movimiento. Así fue el señor Chet, la primera manifestación. Iban, no sé, como miles de personas. Jean por ahí lo contaría mejor el pasatiempo, pero bueno. Iban miles de personas y es tal la fuerza, y van con miles de mirdangas a cantar y qué sé yo. Y ahí entonces el rey dice, oh, este personaje es alguien especial, no es cualquier persona. Sí. Y esa mirdanga uno la puede ir a ver, está en Brindavan. No, está en Mayapur, porque el señor estaba en Mayapur en esas épocas. Así que bueno, ese es otro. Sí, Liliana. Sian está diciendo que después de 10.000 años, si no entendí mal, el santo nombre ya no se iba a cantar o va a pasar ahora. No entendí eso, fíjate. Sí, porque se dice que después desde que vino el señor Chaitanya,
Hay como en esta era, o sea, estamos en la era de Kali, que es lo que viene ahora a contar Prabhupada en el resto del significado. La era de Kali es una era que empezó cuando el señor Krishna desaparece de este plano. Che, nos estamos yendo re del Bhagavad Gita, pero bueno, se puso re interesante. Y entonces, cuando viene el señor Krishna, empieza la era de Kali, cuando él se va. No cuando él llega, sino cuando él se va. Y de ahí empieza esta era de Kali que se llama, que tiene 432.000 años. Y que se dice que es la era de la riña, de la pelea, de la mentira. Sí, por eso... Ya terminó. No, acaba de empezar hace 5.000 años. No, falta. Sí, pero se dice que desde... Sí, falta un montón. Vamos para peor, no vamos para mejor. Según las escrituras, esto va empeorando. Pero lo que está diciendo Shyama acá es que cuando apareció el señor Chaitanya hace 525 años, empezó una era dorada. Que no aparecen todos los, porque se acuerdan que todo es cíclico, ¿no? O sea, empezamos por una lluvia a otra, no les voy a decir los nombres porque, bueno, no importa, es como las estaciones del año. Y nosotros estamos en la última, que es Kali. Y después de que Kali termina, empieza de vuelta la primera y así. Y en cada era se vive cada vez menos años. En esta era se vive máximo 100. En la anterior, bueno, algunos un poquito más, pero desde que llegó el señor Chaitanya hay una era dorada de 10.000 años. O sea, hace 525 empezó esta era dorada y este santo nombre que nos trajo el señor Chaitanya, que distribuyó y que quiere distribuir en cada pueblo y aldea, y por eso nosotros queremos tanto a nuestro hermosísimo y queridísimo Acharya, hace Srila Prabhupada, porque él hizo lo que el señor Chaitanya quería. Él trajo el conocimiento védico y el Mahamantra. Empezó por Estados Unidos, pero después lo está llevando a cada pueblo y aldea. Nosotros, Mar del Plata, aquí vamos a saber de todo esto, en otras eras, en otras épocas. ¿No? Y él nos trajo ese conocimiento, y en otros tiempos donde no había internet, no. Y él empezó a distribuir en solo 10 años, lo llevó, creo que a 49 países, si no estoy equivocada, y sin recursos. Y en una era donde, en una época donde era la época hippie, que lo que se hacía era consumir drogas, o sea, se buscaba como mucho el disfrute. Y sin embargo, los discípulos de Srila Prabhupada, que hoy son los gurús del movimiento, que se dice que también estaban muchos buscando algo más. Es como que lo material ya no los satisfacía. O sea, muchos, por ejemplo, vienen de familias con mucho dinero, pero ya eso no encontraban satisfacción en eso. Entonces, cuando Prabhupada les empieza a dar todo este conocimiento trascendental, Es más que todo lo que tomaba. claro, entonces les parecía que el Mahamantra los elevaba incluso más que cualquier otra droga. El canto, el Mahamantra, el canto de Kirtan, ¿no? Entonces, bueno, sí, entonces se dice que en estos 10.000 años, dice Shyam, luego de estos 10.000 años, no se va a escuchar más el santo nombre en la tierra. O sea que, metámosle, salgamos de acá. Bueno, entonces, así que continuamos con el significado del verso 246. Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. Creo que estoy repitiendo, pero bueno. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, ni tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello, a duras penas, es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el señor Chaitanya. Disculpen. El redentor de todas las almas caídas. Claro, pues nos quedamos hablando del señor Chaitanya por todo esto, ¿no? Sí. Cuando Prakayananda Saraswati, un gran erudito védico, le preguntó al señor Chaitanya por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental, en vez de estudiar la filosofía Vedanta,
El Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Texto 47. Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Qué lindo este verso, porque a veces pensamos que todo lo que tenemos es por el esfuerzo que hicimos nosotros, solo por eso. Y acá nos está poniendo nos está ubicando. Significado. Aquí se consideran tres cosas: los deberes prescritos, el trabajo caprichoso y la inacción. Los deberes prescritos son actividades que se estipulan en función de las modalidades de la naturaleza material que uno ha adquirido. El trabajo caprichoso significa acciones que no están sancionadas por la autoridad. E inacción significa no realizar los deberes que uno tenga prescritos. El Señor le aconseja a Arjuna que no se vuelva inactivo, sino que más bien cumpla con su deber prescrito, sin estar apegado al resultado de él. Aquel que está apegado al resultado de su trabajo es también la causa de la acción y por ende disfruta o sufre del resultado de dichas acciones. En lo que se refiere a los deberes prescritos, estos pueden agruparse en tres subdivisiones, a saber, el trabajo rutinario, el trabajo de emergencia y las actividades deseadas. El trabajo rutinario que se ejecuta como una obligación en función de los mandamientos de las Escrituras y sin desear los resultados, es acción en el plano de la modalidad de la bondad. El trabajo con resultados conduce al cautiverio. Por consiguiente, esa clase de trabajo no es propicio. Cada cual tiene su derecho específico en relación con los deberes prescritos, pero debe actuar sin apego al resultado. Esa clase de deberes obligatorios, desinteresados, lo llevan a uno, indudablemente, al sendero de la liberación. Por lo tanto, el Señor le aconsejó a Arjuna que peleara por una cuestión de deber, sin apego al resultado. Su no participación en la batalla sería otro aspecto del apego. Semejante apego jamás lo lleva a uno al sendero de la salvación. Cualquier apego, bien sea positivo o negativo, conduce al cautiverio. ¿Qué significa el cautiverio en este caso? El cautiverio es como volver a nacer, como el samsara, ¿no? La rueda del samsara, volver al mundo material, seguir en cuerpos en este mundo. La inacción es pecaminosa. En consecuencia, pelear como una cuestión de deber era para Arjuna el único camino propicio hacia la salvación. No le queda otra. Claro, no le queda otra. Texto 48. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o el fracaso. Y más adelante le voy a decir, pelea por pelear, no porque no querés matar a tus hermanos o porque querés el reino. No, pelea porque es tu deber, pelea por pelear. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Significado. Krishna le dice a Arjuna que debe actuar en el plano del yoga. ¿Y qué es ese yoga? Yoga significa concentrar la mente en el Supremo mediante el control de los sentidos, los cuales siempre están perturbados. ¿Y quién es el Supremo? El Supremo es el Señor.
Y como él mismo le está diciendo a Arjuna que pelee, Arjuna no tiene nada que ver con los resultados de la pelea. La ganancia o la victoria son asunto de Krishna. A Arjuna simplemente se le aconseja que actúe según los dictados de Krishna. Seguir los dictados de Krishna es verdadero yoga, y eso se practica en el proceso denominado conciencia de Krishna. Únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna puede uno renunciar al sentido de propiedad. Uno tiene que convertirse en el sirviente de Krishna o en el sirviente del sirviente de Krishna. Esa es la manera correcta de desempeñar el deber con conciencia de Krishna, que es lo único que puede ayudarlo a uno a actuar en el plano del yoga. Por eso mucho en el Bhakti Yoga lo que buscamos es servir a todos los devotos, porque todos los devotos son sirvientes de Krishna. Entonces servimos al sirviente. Arjuna es un kshatriya y como tal forma parte de la institución Varna Ashram Dharma. En el Vishnu Purana se dice que toda la meta del Varna Ashram Dharma es satisfacer a Vishnu. Nadie debe satisfacerse a sí mismo, como es la regla en el mundo material, sino que uno debe satisfacer a Krishna. Así que, a menos que uno satisfaga a Krishna, no puede observar debidamente los principios del Varna Ashram Dharma. Indirectamente a Arjuna se le aconsejó que actuara tal como a Krishna lo había indicado. No pienses más, haz lo que te dicen. Texto 49. Oh Dhananjaya, mediante el servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables. Y en ese, perdón, me quedé pensando quién era Dhananjaya, claro, o conquistador de riqueza significa Dhananjaya. Mediante el servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables y en ese estado de conciencia, entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son avaros. O sea, le sigue diciendo lo mismo como de diferentes formas, ¿no? A veces desde un lugar, no hagas esto, hace esto, no pienses más, como que le va, pero en definitiva sigue siendo el mismo resultado. ¿Alguien escribió algo? ¿Se escuchó algo? No. Listo. Pensé que había algún... Ah, sí, levantó la mano Liliana. Me quedé reflexionando también esto que me estás comentando, que Krishna nos convida a llevar una vida totalmente armónica, feliz al lado de él, teniendo total y absoluta confianza en sus manos, y que, bueno, el hecho de que Arjuna no peleara era porque estaba pensando desde su propia sintonía, no de la de Krishna. Cuando él vuelve a la sintonía de Krishna, se da cuenta que no tenía por qué intervenir en los asuntos de Dios, que es lo que nos pasa a todos. Queremos intervenir, meter la cucharita en algún asunto en vez de dejar que Dios lo resuelva. Pero es una fabulosa invitación a que volvamos a Él, o sea, y la fuerza radica en cantar el sagrado nombre de Krishna. O sea que es las dos cosas. Me someto a la voluntad de Krishna y el cantar la yapa me lleva a ese estado donde yo no voy a cometer errores, por decirlo de una manera, porque Krishna va a estar dentro de mi corazón en esa sintonía para que yo esté bien y no me salga de lo que de mi servicio devocional. O sea que Sí, la tal cual. yapa Me es gustó la eso, me intimidad gustó mucho total. esto que dijiste, Liliana, de que es una invitación, ¿no? Para nosotros. Me encantó eso. Claro, porque en lo que él respeta nuestro libre albedrío. Krishna, por sobre todas las cosas, más allá de su poder, que podría habernos exterminado en el preciso momento que lo envidiamos, hubiera dicho, ¿ustedes qué hacen acá? Salgan, listo, por decirlo de una manera vulgar. No, nos miró con amor. Incluso cuando vino como el señor Chaitanya dijo, voy a tratar de hacer determinadas formas para que ellos no me insulten, o sea, no cometan agravios hacia mi persona. Les voy a enseñar cómo ser un devoto. O sea, hasta esa rendición amorosa tiene Krishna. Podría haber dicho, pero bueno, ustedes que se creen, listo, ya está, yo tengo el poder. No fue así. Hay un Sí. amor todo el tiempo. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam,
es la flor del amor, no sé cómo decirlo, el tesoro de perlas más preciado que podemos tener. La yapa vendría a ser el tesoro, el baúl de perlas, donde podemos ver el tesoro que tenemos. No sé cómo explicarlo. Sí, Es maravilloso. justo A el otro mí día mi maestro de Hatha Yoga me dijo, estaba en una sí, clase de esto que decís, me sí. encantó. Y también justo estaba en una clase de un devoto que citaba una carta que escribe Srila Prabhupada a un devoto y le dice, cantar los santos nombres, por ejemplo, cuando uno hace kirtan, y contar, leer el Bhagavad Gita es lo mismo. Los dos son kirtan. Es hablar del Señor. Y lo que está diciendo Liliana es claro, el canto de la yapa es íntimo. Es con uno con él nada más. Y acá lo podemos hacer en congregación y a veces cada persona tiene como que una forma, un gusto distinto y a veces uno se apega más a uno o a otro. No es que uno deba dejar de cantar la yapa porque la yapa nos permite esa relación personal, individual con Krishna, pero a veces el cantar en congregación nos lleva a otros espacios y la lectura también se dice que también es kirtan. Bueno, dijo Prabhupada, no lo digo yo, lo dijo Srila Prabhupada en una carta. Y esto me encanta porque lo que está diciendo Liliana, ¿no? El Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, y diría también el Chaitanya Charitamrita, que es el que cuenta las historias del señor Chaitanya. Imagínense, que también son Emma, 4 libros así de gordos. Sí, Emma, decime. acordate que cuando como profesores de yoga, o por lo menos a mí, mi maestro me enseñó que uno, la célula guarda toda la memoria cuando empieza a practicar de nuevo, inmediatamente responde. Entonces, es lo mismo con la yapa, cuando uno guarda en la memoria celular el sagrado canto en nombre de Krishna, lo canta, la memoria vuelve a recordar y se activa. Por eso Qué es el lindo yoga eso, más eso yo puro. nunca lo había escuchado y está re lindo porque, bueno, yo lo relacionaba siempre con los samskaras, ¿no? Porque, no Sí. sé, yo la primera vez que canté, bueno, que escuché, ni siquiera yo lo canté porque fui a un kirtan y no sabía ni lo que era un kirtan, pero alguien me invitó y caí. Yo flashé y lloré un montón, me conmovió muchísimo y cuando me fui dije, voy a seguir viniendo porque algo raro acá hay. Hay algo raro pero que me gusta, que me atrae y por eso seguí volviendo. Entonces está esto que vos decís en la memoria celular, en los samskaras que tenemos, las impresiones que tenemos en la mente. Buenísimo, gracias. Bueno, continuamos con el significado del texto 49. Aquel que de hecho ha llegado a entender su posición constitucional de servidor eterno del Señor, abandona todas las ocupaciones, con excepción del trabajo en estado de conciencia de Krishna. Como ya se explicó, Buddhi Yoga significa el trascendental servicio amoroso que se le presta al Señor. Esa clase de servicio devocional constituye la forma correcta en que debe actuar la entidad viviente. Únicamente los avaros desean gozar del fruto de su propio trabajo, solo para enredarse más en el cautiverio material. Con la excepción del trabajo en el estado de conciencia de Krishna, todas las actividades son abominables. Aunque atan continua, no es que son abominables en el sentido de que son endemoniadas ni nada de eso, sino que nos alejan de Krishna en ese sentido, ¿no? Porque atan continuamente al ejecutor al ciclo del nacimiento y la muerte, porque nos atan a este mundo material. Por lo tanto, uno jamás debe desear ser la causa del trabajo. Todo debe hacerse con conciencia de Krishna para la satisfacción de Krishna. Los avaros no saben cómo utilizar los bienes y riquezas que adquieren por buena fortuna o por ardua labor. Uno debe emplear todas las energías en trabajar con conciencia de Krishna y eso va a hacer que la vida de uno sea un éxito. Al igual que los avaros, las personas desafortunadas no emplean en el servicio, las personas desafortunadas no emplean en el servicio del Señor su energía humana. Texto 50, a ver si llegamos hasta el final de esta sección. Incluso en esta vida, el hombre que está dedicado al servicio devocional se libra tanto de las reacciones buenas como de las malas. Por consiguiente, esfuérzate por el yoga, que es el arte de todo trabajo. Significado.
Desde tiempo inmemorial, cada entidad viviente ha acumulado las diversas reacciones de su trabajo bueno y de su trabajo malo. Debido a ello, la entidad viviente siempre se mantiene ignorante de su verdadera posición constitucional. La ignorancia se puede disipar con la instrucción del Bhagavad Gita, que le enseña a uno a entregarse al Señor Shri Krishna en todos los aspectos y a dejar de ser una víctima de la cadena de acción y reacción, nacimiento tras nacimiento. Así pues, a Arjuna se le aconseja que actúe con conciencia de Krishna, el proceso purificador de la acción resultante. Texto 51. Por dedicarte de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios o devotos se liberan de los resultados del trabajo en el mundo material. De esa manera quedan libres del ciclo del nacimiento y la muerte y alcanzan el estado que se encuentra más allá de todos los sufrimientos al ir de vuelta a Dios. Significado. Las entidades vivientes liberadas pertenecen a ese lugar en el que no hay sufrimientos materiales. El Bhagavatam 10, 14, 58 dice: para aquel que ha aceptado el bote de los pies del loto del Señor, quien es el refugio de la manifestación cósmica y quien es famoso como Mukunda o el que otorga Mukti, el océano del mundo material es como el agua contenida en la huella de un ternero. Dicha persona tiene por meta Parampadam o Vaikunta, el lugar en el que no hay sufrimientos materiales y no el lugar en el que la vida tiene peligros a cada paso. Debido a la ignorancia, uno no sabe que este mundo material es un lugar desolador, en el que hay peligros a cada paso. Solo por la ignorancia, personas poco inteligentes tratan de acomodarse a la situación por medio de las actividades fruitivas, creyendo que las acciones resultantes los harán felices. Ellos no saben que ninguna clase de cuerpo material de ninguna parte del universo puede proporcionar una vida sin sufrimientos. Los sufrimientos de la vida, es decir, el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, se hallan presentes en todas partes del mundo material. Pero aquel que entiende su verdadera posición constitucional, que es la de ser el servidor eterno del Señor, y conoce, por ende, la posición de la personalidad de Dios, se dedica al trascendental servicio amoroso del Señor. En consecuencia, se vuelve apto para entrar en los planetas Vaikunta, en los que ni hay una vida material desoladora, ni existe la influencia del tiempo y la muerte. Wow, es difícil de visualizar eso, ¿no? Conocer la posición constitucional de uno significa conocer también la posición sublime del Señor. Aquel que comete el error de creer que la posición de la entidad viviente y la del Señor se hallan en el mismo nivel, ha de saberse que está viviendo a oscuras y por lo tanto es incapaz de dedicarse al servicio del Señor, devocional del Señor. Él mismo se convierte en Señor y prepara así el camino hacia la repetición del nacimiento y la muerte. Pero aquel que entendiendo que su posición es la de servir, pasa a ocuparse del servicio del Señor, se vuelve de inmediato merecedor de ir a Vaikunta Loka. El servicio por la causa del Señor se denomina Karma Yoga o Buddhi Yoga, o en otras palabras más sencillas, servicio devocional al Señor. 52. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y todo lo que habrá de oírse. En las vidas de los grandes devotos del Señor existen muchos buenos ejemplos de personas que se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas por el simple hecho de prestarle servicio devocional al Señor. Cuando una persona verdaderamente entiende a Krishna y la relación que tiene con Krishna de un modo natural, se vuelve totalmente indiferente a los rituales de las actividades fruitivas, aunque se trate de un brahmana experimentado. Srimad Devendra Puri, un gran devoto y acharya de la línea de los devotos, dice:
Oh, mis oraciones 3 veces al día, todas las glorias a ustedes. Oh, mi baño ritual, te ofrezco reverencias. Oh semidioses, oh antepasados, por favor, excúsenme por mi incapacidad para ofrecerles mis respetos. Ahora, donde quiera que me siento, puedo recordar al gran descendiente de la dinastía Yadu, Krishna, el enemigo de Kamsa. Uy, bueno, Kamsa un demonio, pero bueno, otra historia también larguísima que está en el Srimad Bhagavatam. Y con ello puedo liberarme de todo cautiverio pecaminoso. Creo que eso es suficiente para mí. Los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos. Abarcan toda clase de oraciones 3 veces al día, darse un baño temprano por la mañana, ofrecerles respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de él, se vuelve indiferente a todos esos principios regulativos, porque ya ha logrado la perfección. Si uno ha llegado al plano del entendimiento, en virtud del servicio al Supremo como Krishna, el Señor Krishna, deja de tener que ejecutar los diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las escrituras reveladas. Y en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es la de llegar a Krishna y simplemente se dedica a los rituales, etc., entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Las personas con conciencia de Krishna trascienden el límite del Shabda Brahma o el ámbito de los Vedas y los Upanishads. Déjenme ver, creo que ya acá cerramos hasta el 53. Leemos el 53 y terminamos esta sección de versos. 53. Cuando tu mente ya no se perturbe por el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrá llegado entonces a la conciencia divina. Significado. Decir que uno se halla en estado de samadhi, es decir, que uno ha llegado al estado de plena conciencia de Krishna. En otras palabras, aquel que se halla en el estado de pleno samadhi ha llegado a comprender por entero a Brahman, Paramatma y Bhagavan, que son, ¿se acuerdan?, los 3 aspectos de Dios. La máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna y que la única ocupación de uno es la de desempeñar sus deberes con conciencia de Krishna. Una persona consciente de Krishna o un devoto tenaz del Señor no debe dejarse perturbar por el lenguaje florido de los Vedas, ni debe dedicarse a las actividades fruitivas para ser promovido al reino celestial. En el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna. Y por ende, en ese estado trascendental, se pueden entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esa clase de actividades, es seguro que uno logrará los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. Bueno, a ver, tengo algún comentario por ahí que se me pasó. Liliana tuvo que salir y agradeció mucho, bueno, la lectura. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta acá en la sala. ¿No? Edu, ¿alguna pregunta? No. Capaz que sí, si en este plano material se puede llegar a estar en conciencia plena de Krishna, con Krishna. Si es posible. Es una pregunta. Sí. O sea, la pregunta es, ¿podemos en este plano material poder tener 100% plena conciencia de Krishna? Y te digo que en la historia hay ejemplos de personas que lo lograron. Son personas santas. Uno, por ejemplo, es Srila Prabhupada. Claro. Son personas santas, definitivo. Pero diría también que ahí hubo maestros espirituales que, digamos, yo no tengo tanto conocimiento para decirte este sí, este no, pero de lo poco que uno puede ver, de la forma en que dejan el cuerpo, como decir, bueno, tienen que haber estado en plena conciencia de Krishna porque se van de este plano de una manera muy santa. Y eso no le ocurre a cualquiera. Es como algo muy especial. Krishna decide cómo te vas, en definitiva. Entonces,
si es, entonces, bueno, uno puede verlo así, pero bueno, Srila Prabhupada es el gran ejemplo que nosotros tenemos y no está muy lejos nuestro. Y es un ser del que estamos leyendo sus propios libros. Y que empezó este movimiento cuando tenías 65 años. Grande. Grande. Él empezó, obviamente él nació en, bueno, obviamente no, pero él nació en familia de devotos y se dice que incluso su primer rateatra lo hizo cuando era chiquitito, lo hizo en su casa con un carrito y ya era consciente de Krishna, ya nació en una familia así y siguió su camino durante toda su vida. Pero el movimiento y, digamos, la instrucción de su maestro espiritual, acá cerramos hoy este grupo de versos con, bueno, hay que seguir la instrucción del maestro espiritual. La instrucción del maestro espiritual de Srila Prabhupada fue, hay que llevar este conocimiento a Occidente, por favor predica en inglés, porque él la sabía hablar muy bien inglés. Él dijo, bueno, por favor habla en inglés, hacelo, compartí esto en inglés. Y eso en definitiva también lo quería el señor Chaitanya, en cada pueblo y aldea. Entonces, bueno, por eso, sí, yo creo que sí que es posible y ojalá nosotros tenemos que apuntar a eso. Nosotros tenemos que apuntar a llegar, ojalá, a un estado de devoción pura para, Claro. y sí, para poder irnos, para Claro, poder regresar con igualmente, Krishna. la otra vez leí algo que cuando Prabhupada llegó a Boston, escribió a su maestro, como diciéndole que parecía que era un castigo llegar a un lugar así, donde la gente era tan materialista, tan para afuera, como que le costó entender. Sí, le costó. Sí, por momentos decía, ¿por qué me trajiste acá? Claro. Pero su maestro ya no estaba en este plano, ¿sí? Quizás le escribió a Krishna. Escribió una carta como, sí, puede ser, porque él, como decía, ¿qué hago acá? Claro. Llegué a un país donde todo el mundo come carne, Sí. donde imagínate que nunca ni siquiera había visto la nieve, o sea, todo era tan distinto. O sea, ¿qué hago acá? ¿A quién le voy a compartir esto? ¿Quién va realmente como que tuvo momentos así como me dijo? Y en un momento él le dijo, hay una frase muy conocida que le dijo a Krishna, bueno, soy tu títere. Vos me trajiste acá, ahora haceme bailar. Sí, ya me Make me encantó esa dance, carta, dice, sí, ¿no? sí. Make me dance. Y haceme bailar. Y eso es surfear la ola. Ya está, llegó hasta ahí y dijo, bueno, ahora voy a surfear la ola. Con los que estén acá, lo voy a intentar. Krishna, vos quisiste que llegue acá, por alguna razón hay, y bueno, ahora voy Sí, a... pero me impactó eso de que Sí, llegara muy fuerte para él. Y él en el barco sufrió 2 ataques, sí, ¿cómo se llama? Paros para cardíacos. salir. Sí, no, se murió de milagro. Sin plata y sin nada, increíble. Sí. Ah, dice Jean que llegó cuando tenía 69 años. Cumplió 70. 69 años, pero es el año 65, claro, yo siempre me los confundo. Tenía 69 años en el año 65, creo que llega por primera vez, si mal no recuerdo. Bueno, 2 cositas entonces les quería decir por último, anuncios. Voy a detener la grabación, esperen que, no sé cómo se hace acá.